Mi nombre es Daniela Hueti. Junto a mi grupo Juliana Jaimes, Dana León y María Paula Pinzón, hoy les vamos a hablar sobre un tema fundamental para nuestra carrera, el sistema estomatognático. Y aunque muchas veces este se asocie únicamente con la boca y los dientes, en realidad abarca muchísimo más. Este involucra estructuras óseas, musculares, articulares, glandulares, nerviosas y fisiológicas, que de esta manera trabajan de manera coordinada para permitirnos realizar acciones tan cotidianas como masticar, hablar, tragar, respirar o incluso sonreír. Para esto, comprender su funcionamiento no solo nos ayuda a entender la anatomía de la cabeza y el cuello, sino también a identificar alteraciones clínicas que afectan la salud oral y general de un paciente. A lo largo de este video exploraremos qué en el sistema estomatognático, cuáles son sus componentes, qué funciones cumplen, su control fisiológico y su importancia clínica. Para iniciar tenemos qué es el sistema estomatognático. Este sistema es el conjunto de órganos y tejidos que participan directa e indirectamente en las funciones de la cavidad oral. La palabra proviene del griego estoma, que significa boca, y natos, que significa mandíbula. Está ubicada principalmente en la cabeza y el cuello y comprende elementos que van desde los huesos del cráneo y la mandíbula hasta los músculos, las glándulas salivales, los dientes y la lengua. Pero además está estrechamente vinculado con sistemas fisiológicos como el digestivo, respiratorio, el nervioso y el endocrino. Podemos decir que el aparato estomatognático es un sistema anatómico y funcional, ya que combina estructuras físicas con procesos fisiológicos complejos, todos perfectamente coordinados. Siguiendo con esto, ahora tocaremos los principales componentes anatómicos. Como primer punto tenemos los componentes óseos, los cuales están formados principalmente por el maxilar superior, que constituye el techo de la cavidad oral, el maxilar inferior, el cual es el hueso móvil del cráneo, y el temporal, el cigomático, el esfenoides y el hueso hioides, que sirve de anclaje para varios músculos de la lengua y el cuello. Aquí es importante tener en cuenta que estos huesos forman la parte estructural sobre la cual actúan los músculos y las articulaciones. Como segundo punto tenemos los componentes musculares. Son los motores del sistema. Aquí encontramos los músculos masticadores como el macetero, el temporal y los pterigoideos, que permiten abrir, cerrar y mover lateralmente la mandíbula. También los músculos faciales, responsables de la expresión emocional y de sellar los labios durante la deglución. Y los músculos linguales, tanto intrínsecos como extrínsecos, que moldean y mueven la lengua para hablar y mezclar el alimento. Y finalmente los músculos supraoideos e infraoideos, los cuales coordinan la elevación del hioides durante la deglución y la fonación. Siguiendo con esto tenemos los componentes articulares, los cuales son los más importantes. Es la articulación temporomandibular o ATM, que une la mandíbula al hueso temporal mediante un disco articular, ligamentos y cápsula sinovial. Esta articulación permite movimientos complejos como la rotación, la traslación y la lateralidad, esenciales para hablar o masticar. Siguiendo con esto tenemos los componentes nerviosos, el cual el control del aparato estomatognático desde principalmente del nervio trigémino, que aporta sensibilidad a la cara y controla los músculos masticadores. El nervio facial se encarga de la expresión facial y de la parte de la secreción salival, y el nervio hipogloso, que controla la lengua, y el glosofaríngeo, que participa en la deglución y en el gusto. Estos nervios permiten la comunicación entre los músculos, las glándulas y el sistema nervioso central. Por último, tenemos los componentes glandulares. Las glándulas salivales mayores, parótidas, submandibulares y sublinguales, junto con las glándulas menores que secretan saliva. Este fluido tiene funciones de lubricación, digestión, defensa antimicrobiana y equilibrio del pH. Su secreción está regulada por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, dependiendo de la situación. Y no menos importante, tenemos los dientes y tejidos blandos. Los dientes, organizados en arcadas, trituran los alimentos. La lengua ayuda a formar y movilizar el bolo alimenticio, y los labios, las mejillas y el paladar sellan la cavidad oral, guían el aire y contribuyen a la fonación. Componentes fisiológicos. Hasta ahora hemos visto la estructura, pero lo que realmente hace que el aparato estomatognático sea funcional son sus componentes fisiológicos. Entre ellos destacan
La masticación, que es un acto reflejo y voluntario, a la vez inicia con el contacto de los dientes y la contracción coordinada de los músculos masticadores, controlada por el tronco encefálico y modulada por el sistema nervioso central. Durante esta fase, los receptores periodontales informan sobre la presión y la textura del alimento, regulando la fuerza de la mordida. La deglución, que implica 3 fases, oral, faríngea y esofágica, comienza con la propulsión del bolo alimenticio gracias a la lengua, continúa con el cierre del paladar blando y la elevación del hioides y termina con el paso del bolo alimenticio al esófago. Todo esto ocurre en menos de 2 segundos y está controlado por centros nerviosos del bulbo raquídeo. Todo este proceso está controlado por el bulbo raquídeo. La salivación es otro proceso fisiológico esencial. Cada día producimos entre 1 y 1.5 litros de saliva. Esta contiene enzimas como la amilasa salival que inicia la digestión de los carbohidratos, además de inmunoglobulinas y mucinas que protegen los tejidos orales. La actividad salival se incrementa durante la masticación y se regula por estímulos nerviosos, gustativos y mecánicos. La fonación o producción del habla es una función compleja donde intervienen los pulmones, la faringe, la lengua, los labios y el paladar. El aparato estomatognático modula los sonidos producidos en la laringe para formar palabras. Aquí los músculos orales y faciales actúan con precisión milimétrica, demostrando la coordinación neuromuscular del sistema. Respiración oronasal también está relacionada. Aunque la vía principal del aire es nasal, la cavidad oral puede actuar como vía auxiliar. Por eso, las alteraciones estructurales como la respiración bucal crónica pueden modificar el desarrollo craneofacial, como se puede ver en la animación. Finalmente, la propiocepción y el control neuromuscular. Dentro del aparato estomatognático existen receptores sensoriales que informan al cerebro sobre la posición de la mandíbula, la tensión muscular y la fuerza aplicada al masticar. Gracias a ellos podemos ajustar la mordida sin pensarlo conscientemente y evitar lesiones. Estos reflejos orales como la succión, mordida, deglución y náusea son fundamentales desde la infancia. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, podemos hablar de algunas funciones integradas, en donde todos estos componentes que ya mencionamos anteriormente trabajan de manera integrada para cumplir funciones vitales como la masticación, la deglución, la fonación, la respiración e incluso la expresión facial. Por ejemplo, cuando comemos, los músculos y articulaciones ejecutan movimientos coordinados mientras que las glándulas secretan saliva. Otro ejemplo es que durante el habla, el control neuromuscular ajusta los movimientos finos de la lengua y los labios. Y al respirar, las estructuras orales se adaptan para permitir el paso del aire sin interferir con la deglución. El equilibrio entre una estructura y su función es tan preciso que cualquier alteración, aun sea mínima, puede generar síntomas clínicos. Ahora vamos a hablar sobre la importancia clínica. En la práctica odontológica, este conocimiento tiene una gran relevancia clínica. Los trastornos temporomandibulares pueden generar dolor facial, limitaciones de movimiento o chasquidos articulares. El bruxismo provoca desgaste dental y sobrecarga muscular. Las maloclusiones afectan la masticación y la estética. También pueden presentarse alteraciones neurológicas como la parálisis facial o la disfagia, que comprometen la alimentación y la comunicación, incluso problemas de salivación como la xerostomía y hipersalivación. Tienen implicaciones funcionales y sociales. Por eso, el odontólogo debe tener una visión integral, entender tanto la anatomía como la fisiología para ofrecer tratamientos adecuados y preventivos. En conclusión, el aparato estomatognático representa un sistema de equilibrio perfecto entre estructura, función y control nervioso. Gracias a él podemos alimentarnos, comunicarnos y expresar emociones, 3 actividades esenciales para la vida humana. Como futuros profesionales de la odontología, nuestra tarea es mantener la armonía de este sistema, diagnosticando y previniendo cualquier alteración que pueda afectarlo. En resumen, comprender el aparato estomatognático es comprender la base misma de la función oral
y la salud integral del paciente. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.